La cultura digital también está al aire. Los territorios en código abierto y colaborativo ahora se vuelven palabras que viajan por el aire, por la web y llegan hasta nuestros oídos. Bienvenidos a Bibliolabs, un podcast para experimentar, conectar y conversar sobre Internet y el mundo digital. Una producción del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Buenas, mi nombre es Ana María Zuluaga, soy articuladora de Cultura Digital del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y hoy los queremos invitar a seguir este podcast, un podcast que va a hablar sobre cultura digital, así como lo veníamos haciendo desde la primera temporada del año pasado. Y hoy me acompaña Andrés, mi compañero, a quien voy a dejar que se presente. Entonces, Andrés, contanos quién sos y péganos así como una introducción al tema de hoy. Hola Ana, gracias. Primero que todo, gracias a quienes nos están siguiendo y a quienes están escuchando nuestro podcast. Mi nombre es Andrés Cataño, soy tecnólogo de Makerspace del Parque Biblioteca Gabriel García Márquez 12 de octubre y quiero contarles que para abrir esta temporada estaremos hablando de sociedades digitales. Pero primero que todo necesitamos saber ¿qué se entiende por sociedad digital? Pues bien, según José Manuel Pérez Tornero, autor de El futuro de la sociedad digital y los nuevos valores de la educación en medios, esta expresión tiene varios términos asociados, o mejor dicho, también es conocida de varias formas como sociedad de la información, sociedad del conocimiento o sociedad posmoderna, llegando a la conclusión de que estas sociedades son proyectos más que realidades. Y se atreve a afirmar, abriendo comillas, que el término sociedad digital es más un eslogan, que dicho mito ha logrado movilizar grandes proyectos de transformación profunda en los países, a todos los niveles, social, económico, industrial, gubernamental, educativo, entre otros, hasta generar cambios en el propio individuo. Por eso hoy haremos un recorrido de estas dimensiones, ciudad, comunidad, individuo, en esta conversación sobre sociedades digitales. Ana, ¿cuáles crees que son las características de una sociedad digital? Yo, Andrés, esta pregunta te la voy a responder basándome en el libro La Industria 4.0 de Anthony Garrell y Lawrence Guilera. Ellos allí mencionan 7 características de una sociedad digital. Entonces, la primera característica que ellos mencionan es que es tecnificada. Es decir, que la sociedad se volvió tecnodependiente. Si hay una pequeña fallita en la red de redes, se podría llegar pues, a desestabilizar incluso la economía mundial. O sea, dependemos completamente ya de la tecnología. Ya no hay forma de ignorar que esto es un hecho. Además de esta característica, la segunda que mencionan es la hipermedia. Acá ellos incluso lo mencionan como la sustitución del texto plano por el hipervínculo. Es la posibilidad de consumir la información de manera conexa, ¿cierto? Una información con un vínculo me puede llevar a otra información relacionada, incluso otra fuente. Entonces, digamos que esta característica la nombran ellos como hipermedia, esa capacidad de hipervincular situaciones, información, fuentes, etc. Otra característica es que es una sociedad rápida, es decir, que tiene la inmediatez como valor. Acá, pues, mejor dicho, vale adelantarse a todo, incluso sin saber si va a valer la pena ser el primero, ¿cierto? Incluso si ser el primero significa fracasar, pero hay que tener la primera, pues, como la primicia, ser como el primero en llegar a todo. Además de esto, hablan de que es una sociedad relativa en cuanto a los valores, porque los valores quedan sujetos a las modas y a las tendencias. Yo no sé si vos te has dado cuenta que, pues, digamos, con nuestra sociedad actual hay decisiones que son muy importantes que se toman por un hashtag de Twitter. Entonces ahí pues es donde ellos hablan de lo relativo de los valores. Dicen también que es una sociedad condicionada. ¿Y qué quieren decir con esto? Prácticamente que vivimos como de Truman Show, ¿cierto? O sea, que también le podríamos llamar a esa condición que es hipervigilada. Vivimos bajo el lente, ya uno no tiene que ser una estrella de pop para tener un paparazzi, sino que uno
constantemente tiene la cámara del compañero, del vecino, del señor que está al lado en el centro comercial, en el parque, donde sea, dispuesto a filmar la metida de pata que uno haga. Ya uno, mejor dicho, Andrés, cualquier, no sé, travesura, metida de pata, lo que sea, le cuesta a uno la dignidad, la vida y demás. Puede quedar uno expuesto en redes en cualquier momento. Además de condicionada, nos hablan de que es superficial. Y esto va sumado precisamente al valor de la rapidez, ¿cierto? Ya lo que, digamos, de lo que vivimos es de la síntesis de la información, ya casi toda la información que consumimos también nos prima la imagen, el titular, profundizar, digamos, leer un artículo largo donde se explica la noticia, cada vez es más difícil que la gente lo haga y se queda con las 3 primeras palabras del mega titular y sabemos lo peligroso que es esto porque pues también precisamente con eso juegan los medios. Incluso, pues por aquí tengo apuntadito, hemos visto últimamente la infografía como uno de esos recursos importantes que tienen los medios de comunicación para ampliar información de manera sencilla. Por ejemplo, yo sigo una red que se llama lamutante.org y ellos para dar como análisis de la información, como la consume la gente que es de manera instantánea, utilizan mucho este recurso y sintetizan precisamente palabra e imagen de manera complementaria para poder dar un poco más profunda la información y que uno la pueda pues como visualizar. La visualización de datos también es como otra característica pues de esta época. Además dicen que es otra, pues como otra característica es que es informada, aquí le podríamos decir más bien hiperinformada, que a la final se vuelve un sinónimo de desinformada, ¿cierto? O sea, sabemos tanto que no sabemos nada, tenemos tantas fuentes hablándonos de un suceso que nunca sabemos ni es tan posible determinar, aunque uno se va volviendo un poquito audaz de pronto, pero también es muy difícil determinar cuál información es real y cuál no. Entonces ahí es muy complejo, incluso volverse crítico frente a esta ráfaga de información es muy difícil. Acá, por ejemplo, en otro libro recomendado, que es Mundo Orwell, advierten de lo peligroso que es la sobreinformación, porque cuando uno quiere pues, o intenta tener como una información fidedigna, uno se remite a las fuentes oficiales, ¿cierto? Pero también en el libro nos acotan o nos hacen ver que, pues, y que no es un misterio para nadie, que estas fuentes oficiales, pues precisamente también obedecen a una postura política e ideológica. O sea que de oficiales posiblemente tengan muy poco, ¿cierto? Posiblemente ellos también están vendiendo una postura. Y no sé, Andrés, ¿vos qué crees que se le escapa pues como a estos dos autores de la industria 4.0? Antes de que respondas, voy a entonces a volver a enumerar las características para que nos queden así claras, pues no a describirlas ya, sino simplemente como a enumerarlas, ¿cierto? Entonces, informada, superficial, condicionada, relativa en cuanto a los valores, rápida, hipermedia y tecnificada. ¿Cuáles se quedan por fuera, pues? Podemos poner algunos términos como de forma más positiva. Si hablamos de la inmediatez, para mí este sería el primer componente en una sociedad digital. Podríamos medir precisamente esta inmediatez o el tiempo en velocidad de comunicación. Y no solo se trataría de enviar un mensaje, sino también se trataría de qué tan rápido nos enteramos de un suceso o qué tan rápido nos llega la información. No es lo mismo, como lo decías, todos somos unos paparazzis y en cualquier momento con nuestro celular tomamos una foto y allá llegó publicado a una red social y todo el mundo se da cuenta qué sucedió, si es un meme o si es algo pues, de divulgación pública que a la sociedad le interese, ¿cierto? Esto nos da una posibilidad muy grande y es de estar enterados casi en tiempo real. Ya no nos toca esperar a que la información llegue al tercer mundo tiempo después, a veces en términos de años, ¿cierto? Y eso es algo muy positivo. Otro componente muy importante de una sociedad digital es la capacidad de mutar que posee, al converger gran variedad de pensamientos y culturas y a su vez, al tener la posibilidad de reconfigurarse respecto a tendencias y opiniones como si fuera un ciclo de retroalimentación constante. Y precisamente
con lo que habíamos dicho de los paparazzis, ahí viene también ese tema de tendencias y opiniones, ¿cierto? Esto es algo que hace que sea muy fresco, digamos, todos los contenidos que hay en las sociedades digitales al día de hoy. Y una parte muy importante dentro de las sociedades digitales que me gustaría destacar tiene que ver con la forma en cómo se delimita el territorio en lo digital, cómo se desdibuja el término con respecto a lo global también, ¿cierto? Y aquí viene algo muy conocido, o que lo hemos escuchado alguna vez, es el término ciudadano del mundo, o también nómada digital. Pero sí tenemos que hacer una pregunta en este momento, y es, ¿sí hay un ciudadano del mundo? Creo que ahorita podremos analizar un poquito más este punto, porque bueno, si hablamos de sociedades digitales, tenemos que hablar de ciudadanía digital también. Y un pedacito de esto son las estrategias de gobierno en línea. Por eso quiero invitarlos a que escuchemos qué nos dice la nota del día de hoy acerca de este término, y también invitarlos a que comentemos acerca de qué opinan de ciudadanía digital o de gobierno en línea. Los dejo con nuestra nota acerca de sociedades digitales. ¿Qué es un gobierno digital? Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el gobierno digital se refiere al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el marco de las estrategias de modernización para crear valor público. Estas se apoyan en el ecosistema digital de los gobiernos, que incluyen actores de gobierno, organizaciones no gubernamentales, empresas, asociaciones de ciudadanos e individuos que apoyan la producción y acceso a datos, servicios y contenidos a través de interacciones con la institucionalidad. Estas interacciones se desarrollan bajo tres grandes principios, los cuales son la confianza, fundamentada en la transparencia de los gobiernos y el empoderamiento de la ciudadanía; el bienestar, fundamentado en la mejora del servicio, competitividad, valor público y misión de los gobiernos; y la inteligencia, fundamentada en la eficiencia de los procesos, la toma de decisiones a partir de datos y el diseño de políticas basadas en la eficiencia. ¿Y cuáles son las ventajas de implementar un gobierno digital? Los ciudadanos no necesitarán, por ejemplo, trasladarse a ninguna dependencia del gobierno ni hacer largas filas o gestiones similares, ya que se podrá realizar trámites desde la comodidad del hogar o desde cualquier lugar que posea una conexión a Internet. Esto se traduciría en un mayor ahorro de recursos, fundamentalmente de tiempo y dinero, tanto para el gobierno como para los ciudadanos. Además, esta facultad le permitiría a la ciudadanía ejercer funciones democráticas de control y fiscalización de la gestión pública que van más allá de elegir a sus autoridades cada cierto tiempo. La idea es poder llegar a los ciudadanos a través de tantos canales como sea posible y que estos portales públicos puedan ser usados las 24 horas de los 365 días al año. Sin embargo, pese a las ventajas que ofrece este sistema, uno de los problemas más importantes en la implementación de un gobierno digital es el problema técnico y la brecha digital existente. Es necesario tomar decisiones acertadas sobre qué tipo de tecnología utilizar, así como la capacitación del recurso humano, además de ampliar el acceso, la cobertura de Internet y lograr alfabetizar digitalmente a las personas. En Latinoamérica, al menos un 80% de la población necesita ser alfabetizada digitalmente y un 60% de los territorios nunca han tenido una computadora. Por esto, es fundamental que el Estado procure la alfabetización tecnológica de los ciudadanos para que puedan hacer uso de los servicios en línea. Un ejemplo exitoso de gobierno digital sería el caso de Estonia, país que se logró transformar en tan solo un par de décadas y ahora es reconocido como uno de los gobiernos digitales más avanzados del mundo. Pasó de ser un país desconectado con infraestructuras de telecomunicaciones ineficientes a uno donde todo puede hacerse en línea excepto casarse, divorciarse o vender tu casa. Este país cuenta con un ecosistema que ha facilitado la digitalización del gobierno y promovió el desarrollo económico-social de sus habitantes. Además, sus gobernantes son abanderados de esta transformación, eliminando el papel de las reuniones del Consejo de Ministros, ya que con solo poner su firma digital en una pantalla, hacen que todas las leyes entren en vigor, logrando con esto ahorrar el 2% del PIB anual en salarios y gastos. En el caso de nuestro país, Colombia ha demostrado tener avances en esta materia con la creación del portal web www.gov.co,
un sitio que almacena las diferentes páginas web de las instituciones públicas del Estado, evitando así que tengas que visitar cada una para darle solución a múltiples trámites. Sin embargo, existen algunas brechas que aún se deben resolver para avanzar en esta materia. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 60% de los hogares de la región cuentan con una conexión a Internet, pero en las zonas rurales esta cifra solo llega al 23%, evidenciando el gran problema de conectividad que se tiene. Si logramos cerrar las brechas actuales en materia de acceso a Internet, podríamos seguir avanzando en la transformación digital de las instituciones estatales que posibilitan la realización de operaciones en el ámbito digital. Cabe aclarar que la implementación de un gobierno digital es un proyecto a largo plazo que necesita, además de continuidad, una estabilidad política y económica para tener éxito. Asimismo, es necesario que el concepto de gobierno electrónico no sea únicamente una herramienta informativa, sino que presente la oportunidad de debatir y combatir temas como la corrupción, el abuso de poder, la desinformación y el mal uso de gasto público. Es decir, es necesario que el gobierno digital se convierta en una herramienta que materialice la democracia de los pueblos. Hombre, vemos que el gobierno digital ha sido una buena forma de migrar los trámites administrativos al Internet, ¿cierto? Ya no tendríamos que estar desplazándonos tanto para hacer esas diligencias, no sé, en la alcaldía o en alguna otra zona de este tipo. Pero pese a que esta medida ha sido un gran avance, siguen preocupando las brechas que se evidencian y esas brechas están justamente en las localidades que tienen más dificultades para desplazarse a las ciudades o para desplazarse a los pueblos donde tengan una conexión, ¿cierto? Y también hay otra brecha más. Y es que también está el tema de si una persona sabe o no sabe utilizar, digamos, el medio que se asigna para realizar el trámite digital. En este caso puede ser el computador. Por eso pienso que es importante mantener un servicio mixto mientras estas brechas existan. Claro, y también tener en cuenta ahí, Andrés, que muchos de sus servicios pues obviamente son parametrizados y responden a un algoritmo. Y pues a veces lo que pasa es que el ciudadano necesariamente no interpreta la información como la empresa que programó la tiene clasificada o estipulada, entonces termina uno en un loop sin respuesta o llamando 5 veces para poder acceder, digamos, como a la opción donde uno encuentre o vaya encontrando el camino que lo vaya llevando a uno a la posible solución. Entonces yo creo que ahí pues también sigue siendo complicado cuando un servicio al cliente está simplemente pues como por un conmutador que con números o respuestas automatizadas te permitan pues como acceder precisamente a esa ayuda, ¿cierto? O a la solución de algún problema. Pasa, por ejemplo, con alguna plataforma de compras chinas. Me pasó en algún momento que, claro, trataba de reclamar porque varios de los paquetes no me habían llegado y yo siempre pues como que ponía que no me llegaba el paquete. Allí ellos tenían la opción de que le devolvieran a uno el dinero, pero resultó en algún momento que como que yo había sobrepasado el límite de paquetes no recibidos, o sea que me volvía pues sospechosa, pero igual cuando yo veía la línea de tiempo, pues ellos tenían ahí como reporte que a mí no me había llegado. Sin embargo, traté pues como de comunicarme, toda la cosa, pero siempre me encontraba en un loop que a lo que me llevaba era a lo mismo, a contarme que mi cuenta estaba bloqueada por sospecha. Me trataba de comunicar por Facebook, la misma cosa, por línea telefónica, la misma cosa, o sea, por la página de internet, la misma cosa, por la aplicación, la misma cosa. Entonces, claro, en un loop interminable en el que, pues afortunadamente tampoco me iba a atender un asesor humano porque donde me hablaran en mandarín quedaba yo más perdida que embolatada. Pero pues ahí como para ilustrar que a veces pues no son tan eficientes porque hay problemas muy puntuales que no pueden ser solucionados o no han sido tenidos en cuenta por la empresa para ser parametrizados, ¿cierto? Como tal. Y otra de las cosas que me pasó también fue con la cuenta de servicios,
que ellos tienen como una línea de WhatsApp para, digamos, descongestionar tal vez la línea telefónica. Y la línea de WhatsApp tiene muy pocas opciones de ayuda. Entonces, claro, yo cuando llamé me sugerían meterme por WhatsApp para hacer más rápido el trámite. Cuando me metí por WhatsApp, obviamente no encontré por dónde comunicarme y me tocó volver a escuchar todo el menú telefónico para poder llegar incluso a un asesor que me pudiera resolver un problema puntual. Entonces, pues como de acuerdo a esto, yo creería que hablando de gobierno en línea como tal, o sea, esa estrategia de gobierno en línea como tal, debería ir más por los lados de descongestionar el servicio presencial. Yo sé que ya hay algunos trámites que no se hacen sino por internet y esto pues es muy delicado precisamente por lo que hablamos de la brecha digital, de estas parametrizaciones que a veces no tienen en cuenta algunas problemáticas que pueden ser más como relativas, ¿cierto? Y porque, pues, no sé, o sea, yo soy una persona medianamente digital, ¿cierto? Yo, pues, todo el tiempo estoy con aplicaciones, desde el correo, hablando por WhatsApp, todo lo hago también desde el celular, me gusta indagar, me gusta la tecnología, pero pues también contamos con personas adultas mayores que tal vez tengan como ayudantes a otros adultos mayores. Hablo, por ejemplo, en el caso de mi abuelita, que quien le ayuda es mi mamá, y entonces a ella le toca derivar la ayuda a mí, porque pues yo no me imagino a mi abuelita en ese loop en el que yo estaba, tanto con la plataforma de compras chinas como con los servicios públicos, ¿cierto? Pues yo creo que enloquece. Entonces, pues nada, creo que ahí hay cositas pues como a tener en cuenta. Entonces, antes de ir a la nota, hablábamos también de ciudadanía digital. Acá yo estaba pues como hablando puntualmente de la estrategia de gobierno en línea, pero quisiera pues de pronto que nos contaras, Andrés, qué más compone, además de ese gobierno en línea, qué más compone la ciudadanía digital. Pienso, Ana, que la ciudadanía digital podría estar delimitada por la forma en que socializamos de manera local con nuestras redes, ¿cierto? Esto, pues este límite lo podemos encontrar, no sé, en el idioma, en la identidad cultural, también en opiniones públicas de lo que pasa pues en nuestro mundo físico, ya fuera de las redes. También podemos encontrar un límite, digamos una forma de delimitar con respecto a nuestros contactos, que normalmente son los vecinos, los amigos del colegio, de la universidad, del trabajo, también puede ser, los del barrio o los familiares, pues ya como el núcleo más cercano a cada persona, ¿cierto? Parte de ese gobierno virtual está delimitado por las leyes que tiene cada país frente a lo digital, ¿cierto? Pienso que los ejemplos más claros respecto a este tema los encontramos en Alemania y China, dos países cuyas características legislativas los han llevado a endurecer sus normas respecto al uso de Internet. Por parte de Alemania existen penalizaciones que condenan las descargas de contenido de forma ilegal. La piratería, hombre, que en nuestro país es algo que tratamos de manera muy coloquial a nivel de sociedad y lo vemos mucho con las películas, con el DVD este que tiene varias y pues vas caminando por el centro de la ciudad y puedes comprarlo casi que en cualquier esquina, ¿cierto? Volviendo a este país europeo, se imponen multas monetarias a las personas y en algunos casos hasta penas de cárcel según sea la gravedad del delito, ¿cierto? Y estamos hablando desde lo digital, o sea, tú descargaste un contenido inadecuado o un contenido que no pagaste y en algunos casos, hablando de Alemania, podrías o pagar dinero o hasta tener cárcel, listo. Eso ya conlleva una legislación bastante fuerte. Y al otro lado tenemos a China, un país que debido a su carácter político se encarga de mantener algunas redes fuera de sus muros, ¿cierto? Sus muros pues teniendo en cuenta que hablamos de la navegación de Internet. Por así decirlo, informan a la población con sus propios medios de comunicación. O sea, ellos tienen sus propias redes sociales, tienen sus propios canales de televisión, tienen sus propios medios por donde les va a llegar la información a la ciudadanía. Ahorita hablábamos acerca de si hay o no un ciudadano del mundo. Uno pensaría que lo que hay es un ser nómada. Y este ser nómada es particular porque muta dependiendo del lugar donde
se asiente momentáneamente. Y es que pues no es lo mismo yo estar en Colombia, a estar en Estados Unidos o a estar en Alemania, ¿cierto? Hay contextos virtuales diferentes que me exigen a mí adaptarme precisamente a esos contextos. También esta ciudadanía está condicionada por la manera en que los medios locales mueven la información en las redes sociales, bien sean para direccionar la opinión informada o desinformada hacia la ciudadanía, ¿cierto? La hipervigilancia a la que los internautas estamos sometidos por parte de las plataformas digitales. Las mamás nos decían hace mucho tiempo, yo me acuerdo, que no le recibiéramos dulces a extraños y nosotros somos felices yendo por las galletas que cada sitio web nos da. Y es que nosotros pues con cada interacción que hacemos generamos una información. En algunos casos, los partidos políticos utilizan esa información que nosotros estamos creando para direccionar la opinión y las votaciones según nuestro perfil de consumo en Internet. Lo mismo pasa con el comercio y con las páginas web que nos presentan contenido, ¿cierto? Y finalmente, podríamos decir que el gobierno en línea no solo son trámites. Gobierno en línea es todo lo anterior que hemos visto, las leyes, la parte de la generación de información y contenido. Pero a eso le vamos a sumar el fenómeno de que cada vez la forma en la que se hace política se vuelve más mediática y mucho más vulnerable también frente a la opinión. La inversión en comunicaciones de los gobiernos cada vez crece más, porque como dice Ángel Gómez Ágreda en su libro Mundo Orwell, y sintetizando todo lo anterior en la descripción del argumento de 1984 del libro de George Orwell, en 1984 Orwell describe un mundo gris controlado por el Gran Hermano, líder de una de las potencias que se mantienen enfrentadas entre sí en una guerra permanente. La sociedad está sometida en una vigilancia constante, la verdad oficial se revisa en función de los intereses del Estado bajo la idea de dominar la historia para construir sobre ella el futuro, ¿cierto? El lenguaje se ha construido para transmitir el mensaje del partido y privar a los ciudadanos de un instrumento útil para la interpretación de la realidad. De hecho, el hombre se convierte en el objeto, dejando a éste sin identidad y la realidad se convierte en algo irrelevante. Lo importante es el mensaje, la percepción y la narrativa. Pese a esto, Andrés, yo creo que también es bueno resaltar que hay pues como cosas que nos fortalecen. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de ver cómo es vista la realidad del propio país en el resto del mundo y también esa capacidad que tenemos ahora de divulgar lo que sucede dentro del territorio, ¿cierto? Y difundirlo precisamente de manera un poco más global y pedir, pues en muchos casos se piden apoyos con tendencias, etcétera, ¿cierto? Entonces yo creo que esa posibilidad de tener esa mirada un poquito más global a veces también fortalece la participación. Creo que también se puede, aunque dicen por ahí que uno no aprende de experiencia ajena, pues puede uno tomar como referente lo que otros ciudadanos han aplicado en casos de éxito en otras situaciones dentro de su territorio, ¿cierto? Entonces, digamos ahí como adelantarnos a los hechos por experiencias ajenas, aunque digan que eso pues no sucede, que uno no aprende de la experiencia ajena. Existen también nuevas formas de participación social en lo digital, ¿cierto? Entonces, no sé, las tendencias a través del uso de etiquetas que ahorita las nombrábamos, que sabemos que ahora se le paran muchas bolas a la tendencia, incluso las etiquetas han mostrado ser como una clave en el acceso a la información sobre algunos sucesos, porque es numeral el suceso, entonces uno le da clic y se riega un montón de información acerca de ese caso puntual.
pero también estos hashtags se han convertido casi en una estrategia de guerra, ¿cierto? Como lo veíamos de pronto con los K-popers, que incluso, pues, de cierta forma, a pesar de que lo vimos con mucho exotismo, pues también atenta un poco contra la democracia de quien piensa diferente a ellos, ¿cierto? Porque, pues, finalmente, pues, lo que terminan es callando una opinión pública del contrario. También creo que esta percepción que tenemos de que al gobierno le interesa mucho su imagen en medios, también hace que la ciudadanía tome esto como una herramienta de presión, ¿cierto? Como, listo, vamos a desestimar, a denunciar, todo lo hacemos, mejor dicho, uno sabe, por ejemplo, que si quiere poner una queja a la compañía telefónica, uno lo hace por las redes sociales más que llamar a poner la PQR, porque uno sabe que por redes sociales le corren. Y más o menos así sentimos también con la participación ciudadana, ¿cierto? Como que sentimos que para el gobierno es muy importante su imagen en redes, entonces lo que uno hace es bombardear redes con lo que está sucediendo, precisamente para que se vea un poco amenazada su imagen y pues haya alguna solución, ¿cierto? Lo que antes era pues como la presión en las calles, que no es que haya dejado de pasar, pero digamos que es un fenómeno simultáneo, las calles físicas y las calles digitales. Además de eso, pues también creo que favorece mucho la veeduría sobre algunos casos que van quedando en el olvido, ¿cierto? Muchas veces sabemos que en las redes hay un suceso que es un boom y a la semana siguiente pasa otro suceso que tapa el anterior, pero eso no quiere decir que se tape por siempre, ¿cierto? Digamos que las redes tienen esa propiedad de reciclar la información en cualquier momento. Cualquier pística te puede despertar te puede pues como despertar otra vez el recuerdo de una información que pudo haber sido callada en algún momento, ¿cierto? Entonces vuelven y se reviven los casos y eso también permite como, bueno, hacer seguimiento y hacer veeduría a ciertas cosas que uno decía como, ¿y qué pasó con esto? ¿Cierto? Y cualquier ciudadano está en posibilidad de poner como tendencia algo que ya había pasado anteriormente para saber, listo, qué ha pasado con esto, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con este caso? Que en su momento fue un boom y ahora resulta que no, pues que nadie lo menciona, que nadie lo recuerda, que nadie habla, y que ya están pegados de la nueva novedad. Entonces, creo que precisamente esa veeduría pues también se ve como favorecida desde allí, ¿cierto? Y pues en estas veedurías, ya que hablamos de veeduría, es muy importante precisamente el papel de las comunidades digitales. Y pues nada, Andrés, invitemos a que pasemos al Vox Pop para hablar de esta dimensión de comunidad en lo digital, a ver qué piensan las personas que son comunidades digitales y pongan también en los comentarios ustedes, nuestros oyentes, que creen que son las sociedades digitales, que se creen que son las comunidades digitales y, bueno, opiniones que tengan con respecto a este tema. Bueno, yo pienso que las comunidades virtuales son espacios de interacción mediados por la tecnología. Una comunidad virtual es como un conjunto de personas que interactúan, participan e intercambian información acerca de un tema. Bueno, comunidad virtual la defino como esa migración de la presencialidad a un entorno netamente computarizado, virtual. Una comunidad virtual es un grupo de personas que tienen un interés en común. También se necesitan algunas reglas para no desviarse del tema. Para que una comunidad virtual se pueda consolidar es necesario un grupo de personas con objetivos específicos, que tengan acceso a internet, a aplicaciones, a espacios en los que se dé este encuentro. Bueno, aquí tenemos una síntesis de lo que respondieron las personas en el Vox Pop. Esto fue una mixtura de todas sus opiniones. Pero a todas estas, pues, que son comunidades digitales, ¿cierto? ¿Tendrán o no tendrán razón las personas que nos aportaron en nuestro Vox Pop? Pues vamos a ver. Las comunidades digitales, también conocidas como comunidades virtuales, comunidades inteligentes, comunidades en línea, a pesar de que existen desde la década de los 70 aproximadamente, como está documentado en varias páginas de internet, incluyendo la Wikipedia, fue Howard Rheingold, creo que lo pronuncié bien, Howard Rheingold, quien acuñó el término de comunidad virtual.
Y pues acá va nuestro, creo que es como el cuarto recomendado, que se llama, pues porque lo documentó en su libro, La comunidad virtual, una sociedad sin fronteras, y lo define, voy a abrir comillas, como agregaciones sociales que emergen de la red cuando un número suficiente de personas entablan discusiones públicas durante un tiempo lo suficientemente largo, con suficiente sentimiento humano, y aquí no olvidamos nunca el humano, para formar redes de relaciones personales en el ciberespacio. Miremos algunas de las características que se le atribuyen a comunidades en línea. Estas características que vamos a nombrar las sacamos del blog de la empresa Rock Content, y ellos dicen que una comunidad digital tiene las siguientes características. Dice que no importa su ubicación geográfica y que allí lo que realmente importa es que las personas confluyan por intereses comunes. Dice también que los participantes de una comunidad digital tienen roles específicos. Hay líderes o community managers, hay moderadores, hay contribuyentes, hay mirones. ¿Y qué se refiere cada una de estas? Entonces el community manager, por ejemplo, son quienes plantean en muchas oportunidades como los temas de los que se va a discutir en la plataforma y establecen precisamente esas reglas de la comunidad. Los moderadores son quienes velan porque las reglas se respeten, ¿cierto? Como por mirar, bueno, esta persona usó tales palabras o usó tal expresión, esto se publica, esto no se publica, esto se elimina, ¿cierto? O se censura. Los contribuyentes son precisamente esos participantes que son activos y que están generando opinión, contenido, no sé, poniendo incluso la emoción dentro de la publicación. Y los mirones son aquellos que funcionan más como fantasmitas, que si se meten a la comunidad digital sí consumen, pero no dejan rastro pues como del consumo, de pronto más allá de la estadística que vaya a arrojar la red o la plataforma, pero pues ellos leen y no dejan ningún tipo de interacción en la conversación. Además de estos roles, dice que está anclada a los medios digitales. Esto hace pues que también se rompan un poquito las fronteras. Y dice también que permite a los integrantes sentirse parte de algo. Ellos, acá voy a citar porque dicen algo muy curioso, y dicen: el sentido de pertenencia que se desarrolla en estos grupos es igual o más fuerte que el que se da en comunidades tradicionales. Aquí pues finalmente acotan que el contacto físico, si se da o no se da, pues no es necesario para este tipo de grupos. Entonces esas son pues como las 4 características que nos mencionan. No importa la ubicación geográfica, los participantes tienen roles específicos, están claros los medios digitales y permite a los integrantes sentirse parte de algo. Ana, pero también hay muchos tipos de comunidades digitales. Tenemos comunidades de aprendizaje en las que seguramente profundizaremos en el podcast sobre educación virtual. También existen los foros de discusión, los grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, páginas wiki, blogs, BBS, que son el sistema de tablón de anuncios, que eso lo vemos mucho en páginas web. También están las plataformas peer-to-peer para el intercambio de datos como Emule, ¿cierto? Y entre muchas otras formas y herramientas para crear y mantener comunidades. En cuanto a las temáticas, también hay un montón para hablar. Está, por ejemplo, la acción, cuando hay una comunidad de gente que quiere cambiar algo en el mundo. A este tipo yo las llamaría más las de activismo, que eran las que mencionábamos ahora, como esas comunidades digitales que pueden y ejercen, dependiendo de su capacidad de influencia, presión sobre un gobierno o constituirse como una herramienta útil en la veeduría y el control o el ejercicio ciudadano, ¿cierto? Ahí hay una alternativa. Otra de las temáticas de las que podemos hablar tiene que ver con la circunstancia, en donde podemos encontrar a un grupo de gente que se reúne y que se encuentra en una misma posición o situación, ¿cierto? Si nosotros planteamos un ejemplo, en la actualidad de nuestro país han emergido grupos que promueven de manera circunstancial el encuentro para el ejercicio de diversas actividades o acciones, como por ejemplo son las marchas en pro y en contra del gobierno, para pintar o contrapintar las paredes. Y estas comunidades, como se crean, pueden diluirse y volverse a conformar bajo nuevas circunstancias. Son cosas que pueden durar una semana
desaparecer y volver otra semana después, ¿cierto? O sea, fugaz, como tiende a ser algunas de las tendencias en Internet. También podemos tener la temática del interés, donde un grupo de gente unida por una misma pasión en común, pues tiende a encontrarse, ¿cierto? Un ejemplo de esto lo podemos ver en los moteros, por ejemplo. También podemos encontrar gente interesada en la tecnología o personas que crean una red para compartir memes. Ahí hay, digamos, intereses varios. Otro interés muy bacano que surge en las redes sociales respecto a el mainstream puede ser hablar de películas. Hay gente que se reúne precisamente para esto. También hay otro interés basado en el lugar, donde las comunidades pues tienen un punto en común, un punto de encuentro en común, un punto o una ubicación para hablar en común, y en torno a ello se arma todo un tema. Y además también podemos encontrar una que es muy enfocada a la práctica, pero a la práctica más del qué hacer. Entonces ahí podemos encontrar, no sé, personas que se reúnen a hacer una misma actividad. Grupos de videojuegos pueden encajar muy bien ahí, personas que salen a hacer ejercicio pueden encajar muy bien ahí. A veces vemos estas maratones en plazoletas llenas de personas, no sé, montando bicicleta y cosas de ese tipo. ¿A qué plataformas perteneces vos, Andrés? Respecto a comunidades en la red, yo pues no lo normal, ¿cierto? Empezando por ahí serían las redes sociales, Facebook, tengo Twitter, también tengo Reddit. Me gusta mucho Reddit porque maneja un tema de conocimiento muy abierto. Las comunidades son muy imparciales en algunos casos y me gusta mucho eso. Pero también, obviamente, busco las redes sociales porque pues, me gusta mucho compartir la información de actualidad, ver qué está sucediendo y además también buscar cosas que me desestresen. Ahí es donde llegan pues, los memes y demás, y me parece muy bacano. Ah, no, eso está, pero genial. Hoy sí, ya hablando pues como de estos gustos particulares, ¿qué tal si pasamos precisamente a esa dimensión personal, a ese internauta individual, esa personita que está allí viviendo y habitando la red? Cuando estábamos planeando el podcast mirábamos precisamente una herramienta que se llama la rueda de la vida, donde hay varias dimensiones, pues como del individuo. Hablan de las finanzas, el amor, la recreación y la diversión, los amigos, la parte espiritual, el crecimiento personal, los negocios, bueno, varias dimensiones, la familia. Y pues, no sé, Andrés, por ejemplo, vos como individuo de la red, ¿cómo vivís esa recreación, por ejemplo? Si hablamos de la recreación en lo digital, sí, pues tengo, digamos, varias formas de hacerlo. Recreación para mí a veces son videojuegos, recreación para mí a veces son ver películas, también tiene que ver con encontrar conocimiento, ponerme a escribir un poco, o sea, tiene muchas facetas o matices estar recreándome en una sociedad digital, ¿cierto? El simple hecho de poder chatear con algún conocido, actualizarme de cómo está, de cómo le ha ido, tener información sobre él acerca de su cotidiano, para mí también es una forma de recrearme, de distraerme de los ires y venires del día a día, ¿cierto? Y me parece muy bacano porque pues al fin y al cabo de eso se trata la red, de eso se trata interactuar de forma digital y al mismo tiempo poder encontrar como todos esos matices que componen nuestro bagaje en la red y también como la forma en la que interactuamos con ella. Yo creo que acá cobran vida, pues es que tienen demasiada relación las comunidades digitales con esa dimensión personal, ¿sí o no? Por ejemplo, en Mundo Orwell, el autor nos proponía una situación como reto y era recordar ese grupo o ese combo que teníamos cuando estábamos chiquitos. Pues por lo menos en mi generación, Andrés es un poquito más joven que yo, pero pues nosotros sí estábamos como, no sé, los grupos iban como homogenizándose en intereses, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba adolescente pues salía con un grupo de raperos y pues yo me vestía más o menos como rapera y me gustaba pues el rap, iba a rumbas de raperos,
pero cuando yo llegaba a la casa me encontraba con mi hermano que era súper punqueto y a mí me encantaba escuchar Ira y me encantaba escuchar La Polla, ¿cierto? Entonces, pero pues eso suponía una traición gigante para mi combo, en caso tal de que supieran que dentro de mí habitaba pues como a alguien que podía gustarle el punk. Y acá él nos dice como listo, acá no hay manera de homogenizar. Aquí en la red, además que vos sos súper anónimo, no le tenés que decir a nadie que sos un metalero reggaetón, vos vivís el metal con tus amigos y por la noche pues estás en tu comunidad de reggaetón o viceversa, ¿cierto? Vivís el reggaetón en la rumba y pues por la noche llegabas a escuchar, a meterte a tu comunidad de metaleros. Yo, por ejemplo, no vivía el punk en comunidad, yo vivía el punk pues cuando mi hermanito lo ponía en la casa y sabía que lo disfrutaba, que me gustaba. Pero pues no tenía la posibilidad de vivirlo en comunidad. Acá sí está, digamos, como esa posibilidad de transitar en diferentes gustos, comunidades, personalidades, combos, etcétera. Entonces creo que aquí no hay como homogenizar y eso pues también en cierta forma es fabuloso porque a nosotros nos habitan pues como muchos gustos. Y en la dimensión laboral también tiende a suceder, Ana. Por ejemplo, vos y yo, en lo que va del año físicamente nos hemos visto una sola vez, ¿cierto? Y acá estamos grabando algo juntos de forma remota y que al mismo tiempo es algo que construimos entre varios compañeros, no solo vos y yo, así como la parte financiera. Yo hace años no voy al banco, por ejemplo, lo que me solucionen por teléfono o por la app del banco, incluso cada vez cargo un menos efectivo. Recargo la cívica, guardo 2.000 pesos para tomar algo en la tarde o de pronto para no quedarme varado ahí, por de pronto no tener algún dinerillo en el bolsillo y sale. Y otro poquito por si alguna emergencia a veces, pero más allá de eso no. Entonces, ¿cómo hemos portado todo lo que es nuestro quehacer en algunos aspectos a lo digital completamente? Esas formas de vivir que van cambiando conforme el tiempo avanza. Ahora Andrés, pues la parte del amor, ¿cierto? Hablando las citas, hablando de Tinder como comunidad. Pues yo no la considero comunidad, pero pues es una plataforma donde vos tenés la opción de conocer personas, ¿cierto? Donde vos podés incluso describir el tipo de interacción que querés tener con esa persona, si es simplemente salir a conversar, si querés una relación seria, si querés, no sé, una relación, digamos, como un encuentro casual. Pero si es una aplicación que te permitiría, o incluso pues no tiene que ser esta, hay muchas otras que te permiten satisfacer, digamos, como la dimensión social en cuanto a hacerte una barrita nueva, conocer gente distinta, o incluso pues como esa dimensión amorosa, que es algunas páginas que sí están específicamente para conseguir pareja, incluso para casarse, pues hay aplicaciones como de diferentes tipos, pero están ligadas a esta dimensión, tanto social como del amor. Y este tipo de dinámica sana, por ejemplo, pasan a la familia. ¿Quién no tiene el chat de tías? Cada mañana tienes tu mensaje ahí justo al amanecer, deseándote o dándote las bendiciones, ¿cierto? Algunas familias, precisamente durante la pandemia, encontraron dinámicas virtuales para conectarse. Ahora hoy en día muchos tenemos familiares lejos y se nos ha vuelto una necesidad de primera mano encontrar o aprender a manejar plataformas que nos permitan tener contacto con nietos, sobrinos, hermanos y durante la pandemia con los abuelos, todos con miedo a visitarlos o a dejarlos solos, por supuesto. Y es que precisamente los adultos mayores son los que más vulnerables se han sentido durante este aislamiento, precisamente porque en algunos casos manejar conceptos que hoy en día para nosotros son tan fáciles como una videollamada o manejar un smartphone, para ellos se vuelve un poco más complejo, precisamente porque pues no es algo tan fácil de comprender en algunos casos. Y así, Andrés, como el grupo de las tías, está también el grupo de los amigos, ¿cierto? Uno tiene distintos combos por WhatsApp. Yo tengo, por ejemplo, un grupo con mis dos amigas del alma, que son con las que crecí desde el colegio, ellas viven lejos,
pero en el grupo de las superpoderosas pues estamos constantemente desatrasándonos, contándonos los chismes. A veces nos alejamos pues por un tiempo, pero ahí volvemos otra vez a contarnos como las cosas y pues se activa, digamos, como la barrita del colegio, ¿cierto? Ahí podemos mantener el chiste, el meme, etcétera, como al día. Y también, pues obviamente no cabe duda de que hay un porcentaje muy alto de nuestras vidas que se desarrolla y se facilita por las redes, ¿cierto? Por eso hoy queremos entonces hacerles el siguiente recomendado, que es una aplicación que nos facilita gestionar de manera muy fácil varios aspectos de nuestra vida. Entonces, en la voz de nuestra compañera Mariana de Santa Elena, de la Biblioteca Pública de Santa Elena, nuestro recomendado es el siguiente. Cada vez la vida personal, social y laboral está más involucrada con todo lo que sucede en Internet. Es así como compartimos información, reflexiones, consejos, gustos e ideas en línea, generando conocimientos con beneficios colectivos, sea bien para un grupo o comunidad. Hoy en el recomendado podcast Bibliolabs te contaremos sobre la aplicación para Windows, Mac, iOS y la web Notion, que te ayudará a planificar tu vida personal y laboral. Podría decirse que Notion sirve para todo. Para notas, tareas, wikis, calendarios, blogs, galerías, pues reúne gran cantidad de aplicaciones en una sola. Es una mezcla de varios sistemas para organizar tu información. Además, está orientada a las personas y a los equipos con la finalidad de organizar tareas y tener todo a la mano. El primer paso a realizar es registrarte con tu correo o una cuenta de Google ingresando a www.notion.so y escoger la opción que desees utilizar, personal o de equipo. Comienza por configurar tus páginas y subpáginas de contenido. Notion ofrece 4 planes de suscripción, la versión gratuita, la personal, para equipos y otra para empresas. Al ingresar a tu cuenta puede que no entiendas muy bien en qué consiste Notion en primera instancia, pero en realidad es muy sencillo. Esta aplicación funciona a través de plantillas, bloques y páginas. Las plantillas nos permiten adecuar el espacio de trabajo desde cero, las cuales varían según el tipo de uso que le demos a Notion. Los bloques corresponden a las herramientas que podemos utilizar: texto, páginas, tablas, imágenes, archivos. Y las páginas corresponden a la función central, pues en estas podemos escribir texto y agregar todas las funciones y herramientas que esta aplicación ofrece. A cada página le podemos agregar títulos, fotos, emojis, secciones, tablas y por supuesto más páginas. Otra funcionalidad que trae la aplicación y que será de gran ayuda en el día a día es la capacidad de ser automatizada para que funcione con distintos servicios en la web. De esta forma podemos tener, por ejemplo, nuestro calendario de Google vinculado a Notion y cualquier evento nuevo al que nos inviten o fechas especiales que planifiquemos estarán vinculados a nuestro espacio personal en Notion. Muy buena la herramienta del recomendado del día de hoy. Aguanta mirarla y cacharrearla un poco, aprender un poco más de ella, ¿cierto? Pero bueno, por el día de hoy nos despedimos, pero no lo haremos sin antes decir que así las redes nos ayuden a acercarnos a los que están más lejos, no olvidemos a los que están más cerca, y que el encuentro con el otro y ver el gesto a la cara siga siendo un acto cotidiano y no un lujo. Les contamos que bajo esta lógica nuestras unidades de información ya están abiertas y con actividades presenciales para que las bibliotecas sigan siendo ese lugar de encuentro para la comunidad. Los esperamos en las bibliotecas del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Claro que sí, Andrés. Y mandamos un abrazo para todas las personas que se conectaron y que nos escucharon en esta tarde-noche de hoy. Los esperamos en el próximo capítulo del podcast Bibliolabs para que sigamos conversando sobre temas de esta era virtual. Y recuerden que nos mueve la cultura, por supuesto también la cultura digital.